Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este jueves 13 de noviembre, jueves de la semana 32 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este jueves continuamos leyendo el libro de la sabiduría. Leemos el capítulo 7, versículo 22 hasta el capítulo 8, versículo 1. La sabiduría es un espíritu inteligente, santo, único y múltiple, sutil, ágil y penetrante, inmaculado, lúcido e invulnerable, amante del bien, agudo y libre, bienhechor, amigo del hombre y amable, firme, seguro y sereno, que todo lo puede y todo lo ve, que penetra en todos los espíritus, los inteligentes, los puros y los más sutiles. La sabiduría es más ágil que cualquier movimiento, y por ser inmaterial, lo atraviesa y lo penetra todo. La sabiduría es un resplandor del poder de Dios, una emanación purísima de la gloria del Omnipotente. Por eso, nada sucio la puede contaminar. Es un reflejo de la luz eterna, un espejo inmaculado de la actividad de Dios y una imagen de su bondad. Ella sola lo puede todo. Sin cambiar en nada, todo lo renueva. Entra en las almas de los buenos de cada generación. Hace de ellos amigos de Dios y profetas, porque Dios ama solo a quienes conviven con la sabiduría. La sabiduría es más brillante que el sol y que todas las constelaciones. Si se la compara con la luz del día, la sabiduría sale ganando, porque al día lo vence la noche, pero contra la sabiduría la maldad no puede nada. Ella se extiende poderosa de un extremo al otro del mundo, y con suavidad gobierna todo el universo. Palabra de Dios. Como vemos en esta parte del libro de la sabiduría se nos contesta la pregunta de qué es la sabiduría. Y nosotros lo que podemos hacer es decir, bueno, cuando hablamos de la gracia de Dios, estamos hablando de esa sabiduría de la cual nos habla el libro de la sabiduría. En primer lugar, darse cuenta de que estamos hablando de una fuerza espiritual, existente, pero que no es visible y que yo no puedo dominar de ninguna manera material. ¿Por qué? Porque es un resplandor del mismo Dios. Y por eso inicia esta parte del libro de la sabiduría diciéndonos, la sabiduría es un espíritu inteligente. Es un espíritu inteligente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que le da una connotación de vida. Al decir espíritu, está diciendo lógicamente que no es material, que forma parte de ese mundo inmaterial, de ese mundo invisible. Qué terrible debe ser para las personas que no creen en la existencia de lo invisible. Y por eso es tan importante que nosotros en el credo digamos que creemos en ese Dios que ha creado todas las cosas, visibles e invisibles. Es un espíritu además inteligente. Fíjate cómo en las dos connotaciones se le da una persona, es decir, se le da características de persona. Una persona puede ser una persona espiritual. Dios es una persona espiritual y lógicamente es inteligente. Pero estamos hablando del mismo Dios, no estamos hablando de ese resplandor de Dios que es tan fuerte que adquiere la figura de una persona, santo, único y múltiple. Santo, ¿qué quiere decir? Que está revestido de bondad. Único, que no existe uno que se le compare.
y múltiple. ¿Por qué? Porque alcanza para todos. No es que funciona en uno y se agota para los demás. Se multiplica. Sutil, ágil y penetrante. Sutil, que muchas veces su acción no la vamos a entender, no la vamos a sentir. Ágil, ¿por qué? Porque llega de inmediato. Y penetrante, es decir, que inunda nuestro ser. Inmaculado, que significa sin pecado, que significa sin manchas, sin ninguna negrura. Lúcido, como cuando nosotros hablamos de una persona lúcida, es decir, de una persona despierta, no es simplemente una existencia que está ahí como vegetando. Invulnerable, es decir, que nada lo puede dañar, que nada lo puede contaminar. Amante del bien, no desea sino el bien. Agudo y libre. Agudo, es decir, que efectivamente va a lo que tiene que ir, llega donde tiene que llegar. Y libre, que nadie lo va a dominar. No, yo poseo la sabiduría y la voy a amarrar, la voy a dejar solo para mí. Bienhechor, es decir, que se dedica a hacer el bien, amigo del hombre y además amable, firme, seguro y sereno. Todas estas características, ¿qué es lo que hacen? Reflejar lo que la sabiduría tiene que crear en nosotros. Es decir, que todas estas características, ¿qué es lo que tienen que volverse para nosotros? Nuestro anhelo. Todo esto que hemos dicho es lo que yo quiero tener en mi espíritu para vivir la sabiduría de Dios. Tener un espíritu inteligente, santo, único, múltiple, sutil, ágil, penetrante, inmaculado, lúcido, invulnerable, amante del bien, agudo y libre, bienhechor, amigo del hombre y amable, firme, seguro y sereno. Qué bonito es decir, claro, a esto es a lo que conduce esa gracia de Dios. A esto es a lo que conduce poseer la sabiduría de Dios. Y si yo no reconozco estos atributos en mí, entonces significa que no estoy viviendo en profundidad esa sabiduría que el Señor me otorga, que el Señor me da. Todo lo puede, todo lo ve, penetra todos los espíritus, los inteligentes, los puros y los más sutiles. Es decir, en esos espíritus que encuentra afinidad, ahí es donde la sabiduría de Dios ejerce toda su grandeza, todo su poder. La sabiduría es más ágil que cualquier movimiento. Y aquí lo dice expresamente, y por ser inmaterial, lo atraviesa y lo penetra todo. No existe un lugar donde no pueda llegar. Y ahora entra todavía en más profundidad. La sabiduría es un resplandor del poder de Dios. Un resplandor. Imagínate toda la grandeza que estamos diciendo de la sabiduría y nosotros decimos, bueno, pero esto estamos describiendo al mismo Dios. Sí, estamos describiendo al mismo Dios en un resplandor. Es decir, que para hablar de Dios, todo lo que estamos diciendo lo tenemos que todavía magnificar muchísimo más. Es un resplandor, es una emanación purísima de la gloria del Omnipotente. Y por eso nada sucio la puede contaminar. No podemos contaminar la sabiduría. Es un reflejo de la luz eterna, un espejo inmaculado de la actividad de Dios y una imagen de su bondad. Cuando un hombre, una mujer, poseen la sabiduría, entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que nos vamos haciendo más a la imagen de Dios. ¿Por qué somos capaces de recibir la sabiduría de Dios? Porque hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero sabemos muy bien que nuestras decisiones nos pueden acercar a esa imagen o nos pueden separar de esa imagen de Dios. Ella solo lo puede todo, sin cambiar en nada.
todo lo renueva, es decir, no se puede agotar como Dios no se puede agotar. Entra en las almas de los buenos de cada generación y hace de ellos amigos de Dios y profetas, es decir, que ese caminar, el camino del Señor, es porque vamos guiados por la luz de la sabiduría, porque Dios ama solo a quienes conviven con la sabiduría. No significa que Dios no ame a todos, sino que nos está diciendo, lógicamente, ese amor de Dios se ve manifestado en su plenitud, aquel que convive con la sabiduría, que además es más brillante que el sol, que todas las constelaciones. No se lo puede comparar, es verdadera luz, porque al día lo vence la noche, pero contra la sabiduría la maldad no puede nada. Y ella se extiende poderosa de un extremo al otro del mundo y con suavidad gobierna todo el universo. Qué bonita esta última frase, porque nos muestra lo que nosotros conocemos como la providencia de Dios. Es decir, cómo Dios verdaderamente gobierna el mundo, sin interrumpir nuestra libertad, sin dañar nuestra libertad, sino que nuestra libertad tiene un límite, no es ilimitada. Pero la sabiduría es la manifestación de la libertad ilimitada de Dios, por la cual va realizando efectivamente ese gobierno del mundo, ese gobierno de las cosas, y cómo va conduciéndonos efectivamente en nuestro camino. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículos 20 al 25. En aquel tiempo los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo llegará el reino de Dios? Jesús les respondió, el reino de Dios no llega aparatosamente. No se podrá decir está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Les dijo entonces a sus discípulos, llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre y no podrán. Entonces les dirán, ¿está aquí o está allá? Pero no vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Palabra del Señor. Lo más importante que nos ha comunicado el Evangelio que acabamos de leer es esa presencia del reino de los cielos ya entre nosotros. ¿Cuándo llegará el reino de Dios? Le han preguntado a Jesús los fariseos. ¿Cuándo? ¿Cuándo llega el reino de Dios? Y lo primero es que el Señor les dice, el reino de Dios no llega aparatosamente. Qué bonito es esto. Oye, estamos ya llegando al final del año litúrgico, vamos en pocas semanas más a iniciar ese tiempo de Adviento que nos va a preparar para vivir el tiempo de Navidad. Y el Señor está diciendo justamente aquello que ha ocurrido. El reino de Dios no ha llegado aparatosamente. ¿Quién se enteró de la encarnación del Verbo de Dios? Solo María en el primer momento. En un segundo momento, San José. En un tercer momento, Isabel, la prima de María. No ha sido aparatosamente. Lo han conocido un puñadito de personas y no han entendido la grandeza de lo que estaba ocurriendo. Han ido descubriendo esa grandeza poco a poco. Y efectivamente, cuando celebramos la Natividad de nuestro Señor, celebramos la venida del Verbo de Dios al mundo, de la cual nadie se enteró. Apenas fueron los pastores los invitados a adorar al niño que había nacido. Apenas han sido unos reyes venidos de Oriente los que han reconocido la señal de su estrella. Pero el mundo no se ha enterado.
no se ha aclamado, no ha aparecido una luz enorme, no ha habido ninguna aparosidad. Qué importante es esto. ¿Por qué? Porque así también se manifiesta el reino de Dios en nuestros tiempos. Si yo estoy pretendiendo que haya grandes manifestaciones de la presencia de Jesús, bueno, me estoy equivocando de camino. Fíjate en lo que ocurre todos los días en todo el mundo. Se celebra la Santa Misa, donde el pan que presentamos en las ofrendas y el vino que presentamos se convierten en cuerpo y sangre de Cristo. Y esto es lo más cotidiano y lo más normal que hay. Y sin embargo debería dejarnos consternados, debería dejarnos rostro en tierra, de imaginar y pensar cuánta grandeza hay ahí, en la celebración de una misa. Imagínate todas las misas que se celebran en el mundo. Este es el modo en que Dios ha querido estar presente, en hacer que el reino de Dios esté presente entre nosotros. Y por eso, dice Jesús, no se podrá decir está aquí o está allá. ¿Por qué? Porque el reino de Dios ya está entre ustedes. ¿Qué quiere decir que el reino de Dios está ya entre nosotros? Que el verbo de Dios ya se hizo carne. Que el unigénito Dios Hijo, el Hijo de Dios, ha entrado en la historia, ha entrado en el mundo. Si el Hijo del Rey está ya aquí, entonces el reino está aquí. Y esta es la realidad que nosotros vivimos. Vivimos ya. El reino de Dios está ya presente entre nosotros. Pero como explica la Iglesia, se trata de una realidad en la cual se ha producido ya la llegada del reino, ya está presente, pero no todavía de modo pleno. Eso es lo que estamos esperando. Estamos esperando la manifestación plena del reino de Dios. Nosotros, por un lado, no podemos decir que nos sentimos abandonados. ¿Cómo me voy a sentir abandonado si el reino de Dios ya está entre nosotros? Pero por otro lado, tengo mi esperanza puesta en la plenitud de esa manifestación del reino de Dios. No se ha manifestado de forma plena, pero se manifestará de forma plena. Y podremos entonces decir, verdaderamente ya está aquí. Y entonces el Señor justamente comienza a hablar de esa otra realidad. Fíjate bien, a los fariseos les ha contestado su pregunta. El reino ya está aquí. Pero entonces le dice a sus discípulos, llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar tan solo un día de la presencia del Hijo del Hombre y no podrán. Es decir, que va a haber una transformación, va a haber un cambio. En ese momento el verbo de Dios está presente entre ellos. Pero va a llegar un momento en que ya no está presente físicamente, que podamos verlo. Sigue estando presente, pero ya su manifestación no es como en el momento en que estuvo en esta tierra caminando antes de su pasión. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Que les van a decir por todos lados, está aquí o está allá. Y fíjate en las palabras que dice el Señor porque son tan importantes. No vayan corriendo a ver. No vayan corriendo a ver. Ante cualquier aviso de la llegada del fin del mundo, ante cualquier aviso de la llegada de Jesucristo, no vayan corriendo a ver. Pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes de que todo eso ocurra, tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Tiene que cumplirse la primera parte de esa manifestación, que incluye
ese ofrecimiento de Cristo por nuestra salvación. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga y los cuide, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.